Hola, soy Aurín y este es el canal de las serpientes mágicas o mágicas. Un arma de control es el miedo. El miedo es una emoción necesaria porque nos ayuda a la supervivencia, ¿vale? Pero cuando ese miedo es programado, cuando ese miedo es un miedo estructurado psicológicamente y que se usa como arma de control, ese miedo no es sano. De pequeñita yo me crié en la fe católica. Mis padres eran católicos, sobre todo mi madre, y bueno, me enseñaban la doctrina del cielo y del infierno. Nunca lo entendí. No comprendía que un Dios que se suponía era todo amor, porque decían Dios es amor, castigase a sus criaturas eternamente en un infierno de fuego. Yo era muy pequeña y yo tenía pesadillas con el infierno. Yo recuerdo haber soñado viéndome en un caldero ardiendo, viendo la figura del demonio como la representaba la Iglesia Católica, con sus cuernos, sus ojos rojos, el tridente, y pinchándome ahí en el caldero. Joder, lo pasaba mal, lo pasaba muy mal. Tenía muchas pesadillas, terrores nocturnos por culpa de esa doctrina. Incluso mi hija la pequeña, cuando decidió, porque yo no las bauticé a mis hijas, yo quería que ellas decidiesen cuando fueran mayores, pero la presión del entorno, la presión familiar, el chantaje, la coacción de una de las abuelas, porque le prometió un pony si hacía la comunión a mi hija pequeña. Entonces, claro, un pony era un pony, un caballito pequeño, tener un caballito pequeño y que sus amiguitas no lo tenían, y disfrutar de eso era un cebo muy suculento, y accedió a querer hacer la comunión. Pues cuando ella entró en la catequesis, le pasó como a mí. O sea, le empezaron a meter la idea del infierno de fuego, de que iba a ser atormentada si era mala y tal y cual, y tenía pesadillas. Tuve que ir a hablar con la catequista y a enfrentarme con el sacerdote y decirle, por favor, contarles simplemente las cosas buenas de Cristo, no le metáis la idea de que Dios atormenta a sus criaturas en un infierno de fuego, porque me la estáis traumatizando. Bueno, el caso es que ella al final hizo la comunión, tuvo lo que quería, que era su fiesta, sus regalos y el caballito, el pony. ¿Por qué digo todo esto? Porque el temor es un arma que usan todas las religiones, el temor al castigo. En los testigos de Jehová, ese temor es la inexistencia, lo que ellos llaman la muerte segunda. Ellos piensan que cuando uno muere, el alma muere y desaparece, y que la única salvación que hay es poner fe en Jehová, en su organización, y de este modo estarás a salvo, ¿no? En el arca de Noé figurativa, ¿no? En el arca de salvación, para que cuando llegue la guerra de Armagedón tú seas salvaguardado y no te ocurra nada, porque si no estás condenado a morir y a no existir más. Ese es el miedo que te inculcan, porque ¿quién no tiene miedo a morir? Yo creo que todos tememos a la muerte. Es un miedo natural, un miedo instintivo de la supervivencia. Pero ¿y si la muerte no fuera el fin? ¿Y si la muerte fuera el principio de?
otra vida diferente, distinta, un cambio de plano, un cambio de energía, una transformación. Porque también ellos consideran que habrán 144.000 ungidos por Dios, que su destino no será la tierra, sino el cielo. Entonces tendrán un cuerpo espiritual. O sea, no niegan que exista un cuerpo espiritual, un cuerpo que trascienda la densidad de la tierra, trasciende la materia, se viste de luz y gobierna junto al Cristo por 1000 años. Eso dicen ellos, ¿vale? Entonces, vuelvo al hilo del tema, el temor. Ellos te condicionan y te manejan y te dominan y hacen que hagas todo lo que ellos quieren que hagas, porque tú tienes miedo. Tú tienes miedo a morir en ese Armagedón, que no va a llegar, que no va a existir. Porque Dios es amor. Y porque desde siempre el ser humano ha muerto. Los animales mueren en un ciclo de vida. Se nace, se crece, se reproduce, se muere. Se nace, se crece, se reproduce y se muere. Y ese es el ciclo que ha habido siempre, desde el inicio de los tiempos, infinitamente. Significa que la energía se transforma, cambia, varía. Que nos convertimos de ser seres humanos en ser seres de luz, en unirnos con el todo, con la divinidad, con lo que realmente es Dios. Dios es mente, es poder, es espíritu, es bondad, es amor. Y en todo eso nos transformamos cuando llega el momento de abandonar la carne, de abandonar el cuerpo. Y si no es así, y si realmente, como dicen los testigos, se finí, tu consciencia termina, acaba tu vida, se pudre tu carne y desapareces, pues no pasa nada, porque no vas a estar atormentado en ningún otro lugar. Se acabó el sufrimiento. El sufrimiento es aquí, el infierno está aquí, en la tierra. El infierno es las bajas vibraciones que tenemos cuando nos enojamos, cuando odiamos, cuando mentimos, cuando blasfemamos, cuando injuriamos, cuando sentimos tristeza, cuando sentimos todo ese tipo de emociones, sentimientos de baja vibración. Ese es nuestro infierno. Esas son nuestras luchas, nuestras sombras, pero vienen con nosotros y también hay que aceptarlas como parte de uno mismo. Y no estar constantemente esperando ¿a qué? A morirme y a ir al cielo, al paraíso con Dios. O si he sido mala, ojo, a achicharrarme ahí por los siglos de los siglos, amén. Es tan absurdo, tan incoherente. ¿No os dais cuenta de que el amor es otra cosa? El amor es el ser más puro, es lo más bello, lo más hermoso. Esa es la gloria, ese es el reino de Dios, el amor. Y está, como decía Cristo, dentro de uno mismo. Están las dos cosas. Es que estamos viviendo una dualidad. Estamos en la tierra, en la densidad de la tierra. El yin, el yang, el bien, el mal, blanco, negro. Dualidad. Y tenemos que aceptar esas dos partes de nosotros, unificar
esas dos partes. Cambiar lo que no nos gusta, lo que supone un infierno para nosotros, mejorarlo y no tener miedo. Ojo, hay miedos normales, miedos que nos alertan de peligros y está bien sentir ese miedo, pero no miedo que te condicione a hacer cosas que no quieres hacer cosas que no sientes, que no te apetece hacerlas, porque si no las haces va a haber una consecuencia. De eso se aprovechan las religiones y las sectas, de ese miedo tuyo, de ese miedo a la muerte, de ese miedo al pecado, de ese miedo a no estar bien con Dios. ¿Cómo puedes estar bien con Dios? Siendo tú mismo. Si Dios eres tú, ¿no te das cuenta de que la divinidad está en ti? Porque Dios se expresa a través de sus creaciones. Si somos su creación, somos parte de Él. Y si somos una parte de Él, somos dioses. No tengáis miedo. Deshaceos de ese miedo. Sobre todo del miedo a ser uno mismo. Del miedo a usar nuestra mente, a pensar. Que uno está feliz y dichoso y a gusto dentro de su organización, de su religión, de sus costumbres, de sus ideas, de sus normas. Estupendo, maravilloso. Pero ¿cuántos hay sufriendo dentro de una organización que los tiene así? Los tiene cohibidos, no les deja ser ellos mismos, porque los limita. ¿En cuanto a qué? En cuanto a todo. Predica, 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 predica. No estudies, no estudies, no estudies. ¿Para qué? No tengas hijos. No dediques tiempo al mundo. Porque solamente este mundo cerrado, este círculo cerrado, es al que tú le tienes que dedicar tu tiempo. Al que le tienes que dedicar predicación, predicación y hacer adeptos, más adeptos, más adeptos. Para que yo sea cada vez más rico, más rico, más rico. Para que los de arriba, los 8 de Brooklyn, se enriquezcan y luzcan sus anillos de oro, sus relojes Rolex de brillantes, sus cochazos, sus cenas. Creéis que estáis sirviendo a Dios y estáis sirviendo a hombres. Igual pasa con la Iglesia Católica. Os dominan con el miedo. No hagas esto, no hagas lo otro, que vas al infierno. Cuidado que vas al infierno de cabeza. Y por ese temor, pues tú das tu donativo, haces tu... Bueno, la Iglesia Católica es mucho más flexible. Ahí puedes estar sin estar, que nadie te va a decir nada. Hacen mucho la vista gorda, porque si no, la gente no iría. De hecho, hay muy baja audiencia en las iglesias. La gente ya no va los domingos a misa como se hacía antes. El punto es el temor, no tener miedo, dejar de tener miedo. Miedo a perder qué, si no se pierde nada. Si tu energía solamente se transforma, cambia. ¿En qué? No lo sabemos, nadie lo sabe. Solo son deducciones, lo mismo que lo es el infierno, el Armagedón, Pero vive aquí y ahora. Es todo cuanto tienes. No tienes otra cosa. No vivas con miedo. El miedo te va a hacer pequeño, te pequeñece, te domina, te somete. No te sometas al miedo. Sé libre de él. Libérate del miedo. ¿Cómo se puede uno liberar del miedo? Pensando, analizando las cosas, entendiendo las cosas.
buscando diferentes fuentes, comparando y decidiendo por uno mismo, siendo libres, señores. Sed libres. El propio Cristo decía: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Conozcan su propia verdad. Yo afortunadamente estoy conociendo la mía. Y como siempre os digo, si os gusta mi canal, suscribíos, haced clic a la campanita y seguiré estando aquí, seguiré hablando, seguiré comentando cosas, seguiré porque necesito hacer ver a los demás que hay opciones, que hay salvación fuera de la Watchtower, fuera de las religiones, que la salvación está en uno mismo. Hasta siempre.